Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Cocina Guaraní. Hoy tenemos una propuesta súper especial. Derlis, ¿Cómo está, mano? Bien, Espectacular. bien. ¿Qué presenta hoy? Hoy vamos a hacer unos bucatini con salsa cheddar y mejillones. Y por otro lado vamos a hacer el mejillón a la provenzal. Quiero que vean esta pastita que se llama bucatini. Van a ver ahí el agujerito, ahí. Exactamente. Es como una pajita. Se llama bucatini, es como una pajita. Vos vas a cocinar esta pasta. ¿Y qué es lo que hace y qué es lo bueno que tiene esta pasta? Que entra la salsa dentro de la pasta. Entonces tiene mucho sabor. Todos los sabores que vos hagas se va a quedar espectacular dentro. Es una opción interesante. Bueno, y de esta manera arrancamos un nuevo episodio de Cocina Guaraní. Derlis, ¿qué hacemos? Primero vamos a cocinar la pasta. Agua hirviendo siempre. Agua hirviendo. Yo no le puse sal, no le puse nada y le voy a estar explicando por qué. Vamos a poner así, vamos a partir bien. A ver, para los puritanos que me van a decir que esta olla es chica para esta cantidad de pasta, sí, tienen razón, pero vamos a ir moviendo. Esto es medio kilo de pasta. Por otro lado, tenemos, esto solamente tiene agua caliente. Agua hirviendo, por otro lado tenemos los mejillones, que les quiero mostrar por qué tenemos así. Separamos porque una parte va a ir dentro del caldo. Dentro del salteado de la pasta, otro vamos a hacer la provenzal. Y esta agüita que ven acá es el agua de descongelación que queda el mejillón. Sí. Viste que vos no podés descongelar mejillón bajo agua porque va a perder todos los sabores. No eso es puro sabor. No se descongela la pileta, ni mucho menos así bajo la canilla. No, eso es puro sabor. Nosotros vamos a usar otra vez el agua con el que se congeló el mejillón. Y aparte se descongela bastante rápido también. Sí, bastante rápido. Son que deje temperatura ambiente acá, al menos en Paraguay con el calor que hace, rapidísimo. Bueno, por otro lado lo que vamos a hacer es, tenemos los dos mejillones, tenemos una cebolla morada, vamos a hacer un ajo craché. Ajo craché significa que vamos a aplastar y vamos a tirar en el fondo. Va a llevar cebolla morada, va a llevar espinaca que le da un sabor interesante y frescor en la terminación. Va a llevar un poquito de crema de leche. En este caso tengo, a ver, para no mentir, porque siempre dicen que miento, 300 ml de crema de leche. Como ya te conoce la gente, ¿no? Y queso cheddar. Vamos con la cebollita mientras se está cocinando. Vamos a quitar. Podemos hacer de varias formas la cebolla. Si de repente a alguien no le gusta, una opción interesante es que vos puedas mixar la cebolla. Hacer un puré de cebolla, ya le agregas un poquito ¿Y no de creo que ajo. para el mixer así hacemos? No, pero vamos a hacer la provenzal. Ok. La provenzal vamos a hacer y va a quedar mejor. O sea, la primera capita yo suelo tirar. Aparte del color de la cebolla morada, ¿cuál es la diferencia con la cebolla? Es un poquito más dulce. Un poquito más dulce. Digamos que no es tan fuerte. Pero hay veces que hay días que viene con todo también será. Hay días que viene con todo. Gracias, mano. Gracias. Cuidado la manito ahí. Mano, cuidado la mano. Ahí está. Vamos a hacer una julianita. Julianita. O sea, a mí me gusta así, el corte que ustedes quieran. Si quieren hacer una mirepoix, que es un corte más grueso. Si quieren hacer unos cortes en cubito, pueden hacer. Una brunoise, perdón, brunoise. Pero yo quiero en plumitas. A mí me gusta sentir la verdura dentro de la pasta. Porque si hacemos una salsa cheddar así, crema, leche y queso cheddar directamente es muy insípido. En realidad te falta manteca ahí para que sea así. Puede ser un poquito de manteca, pero yo quiero usar vino blanco de ese que tenés atrás, que vamos a tomar un poquitito, pero bueno. por supuesto, el cocinero, la cocina tiene que estar con mucho vino, una parte para el cocinero y otra parte para la comida. ¿Va? Ahí está, gracias señor. Un vino blanco. Qué lindo el decantador, ¿eh? Qué lindo. Espera. Yo ya quiero brindar. Ansioso ya, Ya quiero brindar ya antes de, para tener fuerza. Este no hay que cargar vaso lleno así. No, así nomás. Salud. Si usted está viendo esto a las 10 de la mañana es porque el programa se hizo de noche. No diga que este señor está tomando a las 10 de la mañana. No pasa eso. Jamás. No suele pasar eso. Vos a las 10 de la mañana no te despertarlo todavía, así que... No, que a las 10 de la mañana nada. Saludo a Pedro que siempre dice que duermo hasta tarde. Y por cierto me escribe temprano para saber. Ajo craché, vamos a tirarle la piel. Por otro lado vamos a hacer nuestra provenzal. Vamos a agarrar, vamos a hacer poquitito. Voy a hacer con 3 dientes de ajo. No quiero algo así muy fuerte.
Ahí está, 4 dientes de ajo. Igual, vamos a golpear para poder pelar. Un golpecito. Siempre estos que son así para el provenzal es mejor, ¿verdad? O sea, los ajos naturales, ¿verdad? Porque Sí. al principio llegamos y Darly me dice, ¿tenés ajo? Tengo ajo deshidratado, tengo ajo líquido y tenemos el otro que viene en trocitos, ¿verdad? Y me dicen, no, vamos a traer... Tenía hasta aire de ajo, tenía, pero no tenía ajo fresco. Pero ahora sí ya tenemos ajo fresco. Entonces vamos a hacer una provenzal así chiquitito nomás. Y vamos a poner perejil. Voy a poner todo este perejil. Voy a, para ayudarle a picar un poquitito. Pasa un poco de aceite, por favor, mano. Empezamos a mover un poquito la pasta ahí para que no se pegotee. Bueno, ¿querés con la pinza o con...? Con la pinza, con la espátula igual nomás. Un poquitito de aceite. Este va a quedar casi una pasta. Porque cuando salteemos el mejillón le vamos a agregar vino blanco también. Del mismo que estamos tomando. Eso es importante. Cuando vos estás cocinando tenés que echarle un vino blanco que vos tomes. No esos vinos blancos... Yagua. Yagua, como se dice, ¿verdad? Anguya piscina. Un buen vino blanco hay que echarle a la comida. No uno que vos no vayas a tomar. ¿Cuándo juega todo? No? Hace mucha provenzal y puedes guardar. Eso dura muchísimo en la heladera. Pero muchísimo. No es como la mayonesa le tenía miedo, ¿eh? No, mayonesa a 2 horas. Como esa mayonesa que no hiciste recién 10. No sé cuándo hiciste. Antes de ayer hice. Ahí está. Y la espinaca, vamos a agarrar estas hojas de espinaca que tenemos acá. Voy a sacar el tallito, esta parte muy gruesa que tiene. Ahí, solamente el tallito. Siempre eso es lo que le da el amargor, ¿verdad? Y suele ser un poquito amargo a veces. Vos podés hacer la salsa por un lado y podés cocinar la pasta y después calentar. Hasta en el microondas podés calentar la salsa. Y en la noche cuando vas a cenar regeneras todo y ya está. Vamos a cortar en julianita esta espinaca. Le va a dar un saborcito interesante, va a aportarle un poquito casi de acidez también al final. Bueno, lo que yo voy a hacer en esta ocasión, porque no tengo una olla grande, cocinamos la pasta en esto, vamos a retirar todo y vamos a hacer salteado ahí mismo. Y la salsa se hace directamente con la pasta todo junto. Solamente que el mejillón vamos a hacer aparte. Unos minutos más tarde. Bueno, seguimos. Darly, ¿cómo está? 8 minutos de cocción, la pasta tiene que estar al dente ¿Por qué? y porque vamos a seguir calentando nosotros con la salsa. Ah, claro, y va a seguir teniendo cocción, entonces Va a seguir. Podemos hacer dos cosas, podemos cortarle la cocción acá con agua fría, pero como yo dejé bien al dente, le voy a agregar nada más que un poquitito de aceite para que se termine de cocinar dentro de la salsa final. Y voy a usar el mismo huevo que tengo. Estamos optimizando todos los recursos, espacio y tiempo acá, como tiene que ser toda cocina. Echar un poquito de aceite de mano, Bueno, un poquito, para que no se pegotee. tenemos aceite de oliva, aceite natural. Normal. Normal. Ahí está, miren la pasta, un poquito de aceite y reservamos. Momentos después. Darly, ¿ahora cuál pasó? Ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a hacer un poquitito de aceite acá. Un poquitito, casi nada. El ajo craché que le dije, que es un ajo golpeado. ¿Qué guato? Vamos, yo creo que falta lubricar la garganta. Señores, falta lubricar. Por cierto, el vino era para la comida, pero también para el cocinero. Esto es para perfumar nada más. Un poquito de cebolla. Decir que le puedes agregar locote, sí, pero tampoco quiero perder todo el sabor, mano, acá. Entonces ya le agrega un poquito de sal acá. Un poquito de sal que tengas en tu casa. Sal, como le dije, sal marina de yerba mate, por ejemplo, que puedes tener en tu casa siempre. Un poquito de pimienta. Ahí está. Solamente un salteado así suavecito. No quiero que quede muy blanda la cebolla. ¿Cuál es la técnica para saltear? Mostrame por la vuelta. Acá es llevar un poquito para adelante y luego para atrás. Ahí. Está un poquito alto, ¿verdad? Tendría que ser un poquitito más baja la mesa de preparación. Pero está súper. Bueno, en este punto yo le puedo agregar directamente la crema, pero la crema si se cocina mucho tiempo se puede cortar. Entonces lo que voy a hacer, le voy a agregar primero el fondo de los mejillones. Le expliqué que no quiero cocinar demasiado. Entonces vamos a agregarle el fondo de los mejillones, que está acá. El fondo de los mejillones entonces viene a ser el caldo El agua en la descongelación.
No es que tiene un color turbio así. Bueno, eso porque todo el sabor está ahí adentro. Entonces es importante no desechar esa agua. No desechar. Esto, para que se hagan una idea, va a quedar muy cremoso y va a quedar así. Esto para servir en el momento. Por eso le dije que pueden hacer la salsa, guardar, cocinar la pasta y en el momento mezclar. Si ya hicieron la salsa y pueden cocinar la pasta al final, esto ya está caliente, esto ya está a punto. Podrían echar acá directamente en el bol, mezclar y ya está. Para servir directamente. Para servir directamente. Lo que nosotros estamos haciendo es darle tiempo y hacer un poquitito ahí la salsa. Inclusive podemos hacer mientras los mejillones la provenzal ahí o vamos a hacer después nomás. Como quieras. Vamos a meterle ahí. Trae tu paila, tu sartén. Este es mío. Ese es tuyo también. Bueno, estoy tratando de quemarme sobre todo. Esta es la depilación a la cocina guaraní, se llama. Ahí él prende mal el fuego y te quemas todo el pelo de acá. Bueno, esto ya está. Está empezando a hervir. Vamos a agregar la crema. Vamos a agregar el mejillón. Ah, eso lo pusiste cierto para que no ensucie su mesa. Qué lindo. El mejillón. Para que suelte, trae un poquito de sabor ahí. Eso no se vamos a poner ahí. Y ahora vamos a poner la crema. Enseguidita. Cuando se reduzca un poquito más ahora. Sí, para que suelte más sabor ahí el mejillón. Vamos a poner esto acá donde tiene que ser. Muy bien. Vamos a poner un poquitito más de sal, porque el queso cheddar tiene muy poca sal. Y lo que me preguntaste hace rato, mano, este tipo de pasta cuando hace con pescado, con mejillón o con marisco, si hace una salsa con queso ya no se le agrega queso después. Ok. Y si hace unos espagueti provenzal con mejillones tampoco, normalmente no se le sirve con queso al comensal. Claro, salvo así que sea un es. gusto tuyo y vos quieras Ok, comer que con pida queso. aparte. Que pida aparte, claro. Acá vamos a poner un poquitito de aceite. Casi nada. ¿Vino para el cocinero? Vino para cocinero. Esta es la parte importante. Buen vino blanco. Ah, así queda rico al cocinar. Un poquito de mejillón ahí. Está todo un poquitito mojado. Vamos a que se vaya evaporando eso. Esto- Este vino un poquito más suave que el de la semana pasada, pero un poquitito, ¿no? Este es un vino, un vino blanco bastante suave, sí. La pasada estuvo potente. Hay que hablar con los chicos de la importadora que nos manden unos vinos, vino un buen español, un francés, un italiano, porque si no... Barete, Sí. francés ya. Don Ramón está más en Barete, a veces acá enfrente. Bueno, Don Mario. Don Ramón es otro, ese es el chavo, ¿verdad? Sí. Crema de leche. Ustedes se dan cuenta que es poca crema de leche en comparación a lo que suele ser una preparación directa. Porque vamos a rebajar con el caldo del mejillón. Lo que hacemos realmente es casi como una velouté. O sea, podríamos hacer una bechamel. En vez de echarle leche, se le echa el fondo del pescado. Y echamos ya el queso acá. Esto está increíble, será. Fácil de preparar. El mejillón es más barato que los langostinos. Ahora, si tenés plata, hoy es el 38 de febrero, o sea que hoy no hay. Hoy hay mejillones y con mucha suerte uno que está congelado ahí hace un mes, que todos los días nos estaba saludando. Yo creo que se reprodujo solo ahí también. Entonces, hoy, No que, vayan a hacer así. Ya. hoy que es el 38 de febrero, ya está. Vamos a esperar que se integre todo. Esto vamos a esperar que evapore un poquito más. E inclusive vamos a sacar otra vez el juguito acá. Vamos a echarle el juguito acá, más fuerza. Aparentemente, mano, acá te das cuenta, aparentemente es mucho líquido. Pero esa pasta va a chupar todo. Y aparte el queso queda bien cremoso. Va a empezar con la crema de leche. Va a ¿no? empezar con la crema de leche, exactamente. Y otra cosa, ponerle que vos te servís esto. Si comer en el momento no hay problema, pero dejas que repose unos 5 minutos con mucho y ya empiezas a hacer como un masacota así. Vino para la comida. Poco Y no, chiquitito nomás. Y la provenzal, me van a decir, sí, pero la provenzal tenés que Ponerle al final. al final o al principio. Yo no quiero que tengas ese sabor a quemado. No quiero. Entonces este ahí vamos a que reduzca y ya está. Y esto casi está. Igual para la presentación sirve también esto, ¿eh? Es ajo crudo, mano. Es fuerte el ajo crudo. fuerte. Es fuerte. Lo que queremos es, Vas a comer, pero yo lo purete. si ustedes pudieran oler, esto está increíble. ¿Ustedes qué tal que huelen ahí, Los muchachos. No tienen todo código. No, pues. Opción fácil, mano.
para una cena, livianito, bucatini, vino blanco, te lucís con poca cosa, ¿ves? A mí me Buena gustaría opción. para terminar, yo no tengo ahora limón, o tenés limón, Sí. tenés una lima, vamos a rallarle una lima arriba. Entonces ese sabor cítrico, pero eso es cuando vamos a emplatar ya. Y ahí va a perfumar otra vez todo el sabor que tiene ya del mejillón, de la cebolla, y otra vez un sabor cítrico al final. Vamos a agregarle después eso. Bueno, creo que ya estamos llegando a la parte final. Ya está, esto está casi en la totalidad de la reducción. La salsa ya hirvió. Vamos a agregarle el bucatini. Tengo que hacer despacito para no mancharme porque yo no tengo delantal. Ah, Por mira el cierto, mío, mira muy el mío. lindo tu delantal. ¿Quién te regaló? ¿Quién Y te ahí, dio? acá está la firma. Chepa Marco, un gran amigo, nosotros desde Opus, nosotros le hacemos la realización de sus materiales de cocina. Y para mí es un honor, él es una gran persona, un gran cocinero, un gran chef. Ya son años que estamos trabajando con él. Yo había visto su material la primera vez, que nosotros no le hicimos todavía. Y dije, ¿cómo me gustaría trabajar con él? Porque tenía una cocina fantástica. Si ves, su cocina es enorme, tiene de todo. Una semana después me llamó, me dijo, queremos que trabaje con nosotros. Y desde ahí no paramos más, hasta el día de hoy Pero trabajás con él. trabajo con él. Ya no trabajás en tu mente. ¿No? Porque vos dijiste que trabajás con tu mente y dijiste, no, llamé con mi No, mente. yo le llamé. Pero bueno. el vino es que me confunde, perdón, mano. No estoy celoso. No, Saludos al chef. Vení, vamos a terminar. Esto ya está, agregamos la pasta, vamos a rectificar un poquito de pimienta. Esto está hirviendo, la pasta está muy al dente. Y acá toda la pimienta que quieras. Acá me voy a ir todo con la pimienta. Y al final, nuestra espinaca. Bien de espinaca. Que puedes hacerla también, puedes hacerla. O albahaca, solamente que la albahaca si la agregas es muy invasivo. Y la albahaca tiende a oscurecer demasiado también, Sí, ¿verdad? tiende a oscurecer demasiado. Entonces, este punto ya está. Si pueden mirar desde acá arriba, se puede ver de arriba. Ahí está viendo, eso. Ven que tiene todavía un poquito de salsa, pero eso al apagar y dejar que repose. Vamos a Ya más de la mitad ya absorbió el... más de la mitad, entonces vamos a dejar reposar. Voy a apagar el fuego, 5 minutos vamos a dejar reposar y después emplatamos. Ok. 5 minutos más tarde. Bueno, y ahora sí estamos llegando a la parte final. Derly, ¿cuáles son los toques? Este es, bueno, ambos son iguales obviamente, pero a este le pusimos más salsa, los mejillones que estaban dentro de la pasta. Y a este sí le vamos a agregar el mejillón a la provenzal que hicimos con un vinito blanco y su provenzal. Bien cargadito. Un poquitito de limón rallado. Agarré la parte más linda del limón. Importante, rayen hasta que quede así de verde. Si rayan así, va a estar amargo. Entonces ahí, solamente 1, 2 y vuelta. Ahí donde está todo el sabor. Exacto. Bueno, y llegando a la parte final, la propuesta del día de hoy, bucatini con mejillones. Derly, contanos un poquito del procedimiento, del proceso. Muy fácil. Cocinamos la pasta. El agua de cocción de la pasta a esta vuelta no usamos porque usamos el agua del descongelamiento de los mejillones. Pusimos un poquito de cebolla, un ajo en craché, una parte del mejillón hicimos a la provenzal y la otra parte dejamos todo en la salsa. Al terminar la salsa le agregamos directamente la pasta ahí y los mejillones y terminamos con la espinaca que teníamos y al final de todo, antes de servir, muy importante, rallarle limón. Mejor si es el limón real, este limón amarillo, ¿conoces? Sí, Bueno, vamos a tener. ese es menos ácido. Y ya está, esto es un buen vino blanco y ya está. Bueno, Un plato bastante fácil como todo lo que hacemos. O sea, fácil para nosotros, yo sé que va a ser fácil también para ustedes cuando empiecen a practicar en la casa. llegamos al final, así que esperamos que sea de su agrado y que si nos siguen en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, YouTube, que cada vez que le dan seguir o me gusta a una de nuestras publicaciones nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Salud. Salud.